Buenas tardes a todos. Lo que vamos a ver hoy, lo que les voy a contar es cómo podemos predecir la personalidad aparente a partir de un modelo de Deep Learning. O sea, lo que van a escuchar hoy y ver es una charla pura y dura de inteligencia artificial, de cómo se construye un modelo, qué datos se usan y así. Bueno, antes de pasar a la siguiente slide. El trabajo que les voy a presentar fue el trabajo final de máster. Yo hice una maestría, soy ingeniero en electrónica, hice una maestría en inteligencia artificial en Barcelona. Y el trabajo este es de cómo fue para aprobar la tesis del máster. Entonces, bueno, comencemos. Los psicólogos en general tratan de establecer rasgos de la personalidad. ¿Por qué les interesa saber cómo son los rasgos de una personalidad? Porque están altamente correlacionados con el comportamiento, el pensamiento y las emociones que tenemos todos nosotros. Los rasgos suelen ser relativamente estables frente a lo que serían los estados de ánimo, por ejemplo, que son disposiciones más transitorias. Por otro lado, los rasgos pueden estar presentes o ausentes, o incluso podemos tener un rasgo que sea en un determinado grado, como por ejemplo lo que es ser más introvertido o extrovertido. Pero claro, no solo los psicólogos necesitan estudiar cómo es la personalidad, sino que todos nosotros constantemente hacemos juicios sobre las otras personas, sobre cómo vemos las otras personas. Decimos, tal o cual persona es de mente abierta o tal o cual persona es más organizada o más consciente de sí misma. En general, podemos definir lo que en relación al análisis automático de la personalidad, podemos clasificarlo en tres. Lo que sería el reconocimiento automático de la personalidad. En este caso, se realiza a través de test y encuestas, información que la propia persona completa y cómo se define a sí misma. Lo que sería la percepción de la personalidad, y este es el tema que vamos a tratar hoy, que es la personalidad aparente, que es cómo los demás nos ven a nosotros. Y lo que sería la síntesis de personalidad. En este caso sería como sintetizar artificialmente una personalidad en un robot, por ejemplo. Esto está relacionado con interfaces sociales y robótica, evidentemente. Entonces, vamos a definir cuál es el problema. El problema es que partimos de un supuesto central en el que nosotros, como decía, es personalidad aparente, por lo tanto, no estamos tratando de definir cuál es la personalidad real de alguien, sino de ver cuál es la personalidad que los demás ven en esa persona en un instante dado. Y en general, cuando tratamos de hacer esto, y cuando tratamos de hacerlo a través de un sistema de aprendizaje automático, hay un gran problema, que es que los sistemas de aprendizaje automático son supervisados, y eso quiere decir que hay que darle datos anotados, que son la respuesta. Esos datos fueron anotados por personas, son datos etiquetados. Entonces, como fueron anotados por personas, y todos sabemos que todos nosotros somos bastante subjetivos a la hora de evaluar la personalidad de alguien, esos datos tienen sesgos, y esos sesgos pueden venir por varios factores, como puede ser el factor cultural, social, la apariencia, el contexto en general. Entonces, ¿cuál es la propuesta? La propuesta que les voy a presentar hoy es una solución de Deep Learning, que es básicamente una gran arquitectura de una red neuronal que va a mezclar información audiovisual con factores o atributos, y el objetivo es básicamente definir o poder predecir, no definir, poder predecir 5 rasgos de la personalidad. A partir, por supuesto, de un videito corto de 15 segundos. O sea, nosotros vamos a darle a nuestro modelo un input de un video de 15 segundos y nos va a decir cómo es la personalidad que los demás perciben por ver ese video de 15 segundos, de manera automática, obviamente. ¿Con qué datos trabajamos? Como les decía, este es un proyecto de Deep Learning, con lo cual, y es aprendizaje supervisado, por lo tanto se tienen que tener datos anotados. Y el dataset con el que trabajamos nosotros se llama Primeras Impresiones, que consta de 10.000 videos tomados de YouTube. Esos videos son de una duración aproximada de 15 segundos, donde se ve a la persona hablando hacia la cámara en primera persona y no hay otras personas detrás y es solamente una persona la que está hablando. Cada uno de esos videos fueron anotados por
por las personas que vieron los videos, los etiquetaron y los etiquetaron dándole un valor entre 0 y 1 a cada uno de los rasgos de la personalidad, de los 5 rasgos de la personalidad que definen el modelo Ocean. Modelo Ocean es en inglés y es un acrónimo y significa esas 5 cosas que ven ahí, que es openness, es decir, el grado de apertura a la experiencia; conscientiousness, la pronunciación en inglés es un poquito difícil, que es el nivel de conciencia que se percibe de una persona; el nivel de extroversión; agreeableness es qué tan amable es la persona; y por último, el último rasgo es el nivel de neuroticismo. Veamos un poquito más en detalle qué significa tener o no tener presente cada uno de estos rasgos, o tenerlos en más o menor medida. Si tenemos, por ejemplo, en el caso de lo que sería apertura a la experiencia, tener este grado, este rasgo alto, significa que la persona tiene mayor imaginación, es una persona curiosa, es una persona muy creativa, que siempre quiere aprender cosas, mientras que las personas que son bajas en este rasgo suelen ser personas más tradicionales y normalmente luchan, o sea, les cuesta pensar en abstracto. Las personas con un alto grado de conciencia son personas organizadas y detallistas, mientras que las personas que tienen un bajo nivel de este atributo suelen ser personas que dilatan las cosas importantes que tienen para hacer, o sea, procrastinan y en general rechazan bastante la estructura. Extraversión, quizás este es el rasgo más característico que ustedes puedan conocer. Las personas extrovertidas suelen ser personas sociables, con altos niveles de expresividad emocional, mientras que las personas introvertidas suelen ser más reservadas. Amabilidad. Las personas amables suelen sentir empatía hacia los demás y disfrutan de ayudar a las otras personas, mientras que las personas bajas en este rasgo suelen ser más competitivas y a veces suelen comportarse de manera manipuladora. Por último, el último rasgo que describe este modelo es el de neuroticismo. Personas con alto nivel de neuroticismo suelen presentar cambios en el estado de ánimo, ser ansiosas, irritables, a menudo sufren tristeza, bastante tristeza, mientras que las personas bajas en este rasgo en general no sienten tristeza y tampoco se preocupan demasiado. Como decíamos al principio, existen ciertos atributos que deben ser considerados cuando uno analiza la personalidad aparente, porque esos atributos introducen un sesgo en lo que nosotros percibimos. Entonces, nosotros en este trabajo les voy a presentar, son 5 atributos los que vamos a analizar. El primero de ellos es la expresión de la emoción. Sabemos que las emociones son quizás el rasgo que más variabilidad tiene interpersonal, o sea, de cada uno de nosotros. Y por otro lado, ya hay mucho trabajo realizado en esta área y en particular ha llegado la industria ya hace un tiempo, o sea, hay soluciones como de Google, de Microsoft, de IBM, que en todas uno puede subir una foto y te da un valor entre 0 y 1 de cómo son tus emociones, las 7 emociones básicas que se definen. En realidad este gráfico son las 7 emociones básicas originales, pero con lo que yo trabajé y lo que trabajan los otros servicios son 6 emociones básicas que son, bueno, happiness, o sea, alegría, disgusto, enojo, sorpresa, etc. Y emoción neutral, o sea, son 6 emociones más el estado neutral. Otro de los atributos que vamos a considerar es el atractivo. Una de las cosas bastante interesantes que ocurre con este atributo es que se produce el efecto halo, que es cuando uno utiliza consideraciones globales para juzgar en determinados atributos en particular. Es el caso, por ejemplo, donde se correlaciona bastante que a una persona se la percibe como atractiva y se piensa que esa persona es inteligente también, y no necesariamente es así. Por otro lado, en relación al atractivo, todos sabemos que es muy subjetivo y depende tanto de la persona observada como del que observa, y depende mucho de la edad y del género, si nos parece o no atractiva una persona. Otro de los atributos que vamos a analizar es la edad. Aquí los estudios muestran cosas bastante interesantes, como por ejemplo que la gente joven, los adolescentes, suelen percibirse como personas más extrovertidas, más abiertas a la experiencia,
mientras que la gente mayor, los ancianos, suelen percibirse como personas más amables. En relación a la edad hay mucho trabajo también en el área de visión por computadora, o sea, a partir de una imagen, de una foto de una persona, saber qué edad tiene esa persona. Y es un problema relativamente difícil de resolver por el hecho de que el proceso de envejecimiento es diferente en cada uno de nosotros, entonces así como a nosotros mismos nos engaña a veces que pensamos que una persona es más joven y no lo es, a la máquina también se confunde. En relación al género, sabemos que también hay bastantes estereotipos. Por ejemplo, ocurre que se considera que las mujeres son más extrovertidas que los hombres y más abiertas a la experiencia. Y en este punto ya hay sistemas de inteligencia artificial que actualmente están funcionando que presentan este sesgo. O sea, lo que ocurre es que fueron, como decía antes, fueron entrenados con datos tomados de personas que son las que realmente anotan. A la inteligencia artificial lo único que hace es aprender perfectamente lo que las personas le enseñan. Como consecuencia, si las personas tienen algún sesgo respecto del atributo género, la inteligencia artificial también lo tiene. Y el último rasgo que vamos a considerar es la etnia. En general, lo que ocurre con este atributo es que existe el sesgo de que se le atribuye características positivas a las personas de origen caucásico y se le atribuye características negativas en general a las personas de origen afroamericano. Sin embargo, se observa que hay más sesgo en cuanto a género que en cuanto a etnia. O sea, los trabajos indican que hay más sesgo en cuanto a género que a etnia. Entonces, todo esto fue como la introducción. Vamos a ver un poco la metodología y el modelo propuesto. A partir de ahora la charla va a entrar más en detalle sobre lo que se hizo. Básicamente lo que ven acá es un esquema del modelo propuesto, el modelo de Deep Learning. En realidad es un modelo completo, pero que son 7 arquitecturas diferentes de redes neuronales. Esto se puede clasificar en varias etapas. La primera etapa, que es esto que ven acá, que dice emoción, attractiveness, age y gender, que son las arquitecturas que se utilizan, o sea, se utilizan arquitecturas diferentes para predecir cada uno de los atributos. O sea, la primera etapa es la predicción de los atributos por separado. La segunda es una etapa de consenso temporal, que es decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con cada uno de estos atributos a lo largo del video? Ejemplo, el factor de atractivo. Imagínense que cada video dura 15 segundos y que cada segundo son 25 cuadros por segundo. Eso nos da un total de 400 imágenes más o menos. Entonces, para cada una de esas 400 imágenes se calculó el valor de atractivo que se percibe de esa persona. Entonces tenemos 400 valores de atractivo y no necesariamente van a ser iguales porque en algunas las personas están más frontales o más laterales hacia un lado o hacia el otro y todos sabemos que el atractivo que se percibe es diferente según cómo uno a veces tiene un lado más bonito que el otro. No es mi caso, creo que los dos son bastante feos. O sea, tampoco es para que se rían tanto, vamos. Bueno, consenso temporal. Luego la etapa que sigue es cómo fusionamos estos datos, ¿no? Tenemos que fusionar información visual, que es la imagen, información de audio e información de los 5 atributos, de alguna manera para que sea todo coherente. Y por último, la última etapa de las 4 es finalmente predecir los 5 valores de los rasgos de la personalidad del modelo Ocean. O sea, nuestro output final, o sea, el input es una imagen. O sea, el input es un video de 15 segundos. Y el output final va a ser un valor entre 0 y 1 de cada uno de esos 5 rasgos de personalidad. Este cuadro resume bastante todo el trabajo que se hizo a nivel de grandes rasgos para que vean que a veces las cosas pueden complicarse y quizás no es uno de los modelos más complicados que puede haber en muchos temas. Básicamente tenemos la parte visual, la parte de audio y los 5 atributos. Entonces, por ejemplo, para el caso de la parte visual, en este caso, lo que ven donde dice red es la arquitectura de Deep Learning que se utilizó. Como verán, algunas son parecidas y algunas son distintas. ¿De qué depende la elección de la arquitectura?
Depende mucho del criterio de los que están trabajando, depende de los datos que tengo, depende si hay otras arquitecturas que se han probado que funcionan bien para determinadas situaciones. Entonces, en el caso visual utilizamos la arquitectura ResNet 50, que es una arquitectura profunda de muchas capas, y se entrenó con el dataset de primeras impresiones, que es nuestro dataset. La salida final, la dimensión de salida, es un vector de 128 posiciones. ¿Eso qué quiere decir? Que entra a esa red, entra una imagen de 224 píxeles por 224 píxeles y de alguna manera resume la información de la personalidad de la red aprende y la salida es un vector de 128 posiciones, 128 valores. En relación al audio se utilizó también una arquitectura de tipo ResNet, pero no la ResNet 50, sino una más pequeña, es una arquitectura un poco más compacta. Fue modificada esta arquitectura porque es distinto trabajar con imágenes que son bidimensionales que trabajar con audio. También fue entrenada con el dataset de primeras impresiones y lo mismo, entra la señal de audio cruda y un vector de salida de 128 posiciones. En relación a, por ejemplo, lo que sería la expresión facial, se utilizó la red AlexNet con un conjunto de unas 38.000 imágenes. Esas 38.000 imágenes fueron de datasets construidos a criterio del que desarrolló esta parte. Y lo que hicimos en este caso fue construir histogramas porque queríamos evaluar cómo es la relación temporal de la información. Entonces, de alguna manera, en la etapa de consenso que les mencionaba antes, lo que hicimos fue, calculamos la expresión facial, o sea, las 7 emociones para cada uno de los frames del video, ¿no? O sea, tenemos 400 valores de expresiones faciales. Lo que hicimos es construir un histograma de 5 bins para de alguna manera agregarlas. Y por último se agregó una capa más a la red neuronal para que finalmente tenga 7 atributos de salida. Creo que no voy a seguir metiéndome en cómo son las arquitecturas porque veo que está demasiado densa la cuestión, pero básicamente en resumen es que vamos a tomar la información visual y se resume a 128 datos. La información de audio a 128 datos y la información de edad, género, etnia, atractivo y expresión facial se resume a un total de 18 valores, que luego los volvemos a transformar y los dejamos como 8 nada más. Pero en general cuando nosotros lo que hicimos fue utilizar arquitecturas particulares para, por ejemplo, estimar la edad, el género, lo que sea. Y tenemos que evaluar siempre cómo se comportan esas arquitecturas independientemente del problema que nosotros tenemos. Entonces, lo que ven aquí es cómo se comportó cada una de las arquitecturas o de los modelos para calcular cada uno de los atributos. Lo que se ve es que en general corresponden con lo que sería el estado del arte, o sea, dan bien los valores, con excepción de la parte de las emociones, este 0,85 que ven ahí, que es un poquito bajo, pero se lo atribuimos a que en general las emociones fueron captadas en modo discursivo, o sea, por ejemplo, ahora que yo estoy hablando, y todos los modelos que estiman las emociones están entrenados para hacerlo a partir de imágenes estáticas, o sea, happiness o surprise, ¿no? Es distinto si estoy con la boca abierta, si justo crucé mi mano por delante, o sea, cambia. Ahora, ¿qué pasa si queremos analizar por separado cada uno de los atributos? En general, lo que pasa es que tenemos lo que hicimos en este trabajo fue tomar la imagen o sea, nuestro baseline, o sea, nuestro benchmark, la base, es solamente la información de video. Y luego a la información de video, que es esto que está aquí, el input, luego le agregamos cada uno de los atributos por separado. En este caso le agregamos la parte de emociones. O sea, esto que ven aquí es una arquitectura resumida. Aquí está el modelo ResNet 50, que lo ven representado como un bloque, pero en realidad son más de 50 capas de redes neuronales. Y el output final, que ven ahí que dicen none y 5, son los 5 valores siempre de la personalidad. O sea, este es el modelo que utilizamos. Lo único que hacemos es, este es el modelo que utilizamos para analizar cada atributo en particular. Ahora, algunos de los factores presentan un grado dinámico, como lo mencionaba anteriormente. ¿Cuáles son estos factores? Son las emociones, el atractivo y también podría considerarse el audio. ¿Qué significa que tienen cierto dinamismo? Significa, como lo mencioné anteriormente, que varían con el tiempo. O sea, no es la misma emoción que se percibe en un momento que la que se percibe en otro, porque uno va expresando emociones
a lo largo del tiempo. Lo mismo ocurre con el factor de atractivo y lo mismo ocurre con el audio. Entonces se hizo el siguiente análisis. Lo que se hizo fue, se tomó la primera parte del video, o sea, los primeros, si son 15 segundos, los primeros 7,5 segundos, y se calcularon, se calcularon las emociones y se construyó el histograma para esos 7,5 segundos, que es la primera parte, y luego para la segunda parte. Entonces, lo que ven en la primera fila es es el cálculo para emociones solamente con, o sea, tomando todo el video. Y lo que ven en la segunda fila es esto que decía, se agarra la primera parte, se calcula todo para la primera parte, luego se agarra la segunda parte, se calculan las emociones para la segunda parte y se concatenan. Y ese es el input a la red. Y lo que se observa es que en general, en promedio, se ha comportado mejor, si ven ese 0,91,52, se ha comportado mejor cuando hacemos esta disgregación en primera parte y segunda parte y las concatenamos. O sea, como que hay un fuerte componente temporal de cómo varían las emociones. En particular, se observa que para el grado para la O, que es apertura a la experiencia, mejora muchísimo si tomamos este concepto temporal. En relación al atractivo, hicimos el mismo análisis, tomamos la primera parte y tomamos la segunda parte. Y aquí no se observan grandes cambios, los valores son bastante similares. Lo que sí pareciera en general es que, sobre todo se ve en la tabla de abajo, es que como que las personas necesitan más tiempo para decidir en base al atractivo algunos valores de personalidad. Como que si solamente tomamos la primera parte de información de atractivo del video es incompleta, en cambio si damos la segunda parte los valores son más exactos. Lo que tenemos acá es el último análisis dinámico, que es en relación al audio. Si bien no es un atributo es un atributo dinámico, pero no es uno de los atributos de los 5 rasgos de los 5 atributos que queríamos considerar, edad, género, etcétera. Pero bueno, lo incluimos en este análisis. Y lo que se observó aquí es que si se toma solamente la primera parte, se tiene un mejor valor, o sea, se tienen mejores resultados si solamente se toma el audio de la primera parte. Quizás la segunda parte de los videos simplemente introduce más información, pero introduce ruido, no añade riqueza al asunto. Bueno, veamos algunos resultados interesantes. Como les decía, definimos el modelo, el baseline, o la línea de base, que es la primera línea azul que ven en cada uno de estos, que es solamente pasándole a la red neuronal solamente la imagen, sin agregar atributos. Entonces se observa que si yo agrego cualquiera de los otros atributos, siempre los resultados mejoran respecto de la línea de base, respecto del azul. O sea, siempre son mejores los resultados. Por otro lado, lo que es consistente con otros trabajos es que en general es bastante más fácil predecir el grado de conciencia que tiene una persona que el grado de neuroticismo. O sea, los valores ahí de conciencia en general son mucho más altos frente al rasgo de neuroticismo. El modelo que mejor ha funcionado es el azul, este que está aquí. ¿Cuál es el puntero? Bueno, este, que es el que incluye los rasgos se incluye el video, se incluye el audio, la primera parte, la emoción, el factor de atractivo y la edad. O sea, el mejor modelo que ha funcionado no incluye ni género ni etnia, a pesar de que hay bastantes sesgos en relación al género y la etnia. Y bueno, pero el análisis no estaría completo, o sea, no sería muy serio si no comparáramos nuestro modelo con los otros modelos que ha propuesto la literatura. Y en este cuadro, el que ven con la referencia 57 es el que ha obtenido mejores resultados, que son un poquito mejores que los nuestros. Son mejores en algunos atributos, mientras que en otros, en algunos rasgos, mientras que en otros son mejores, es mejor nuestro modelo. Ahora, el modelo que nos ha superado levemente es un modelo, si les pareció complicado es un modelo mucho más complicado. Es un modelo que en la última capa tiene un Random Forest, que es una metodología muy susceptible de tocar los datos demasiado, de hacer overfitting, digo, no sé si conocen la palabra, bueno, de hacer overfitting y
y no tiene un gran justificativo teórico de por qué se utiliza eso. En cambio, este modelo es bastante lineal en decir, bueno, tenemos la parte visual, el audio y los distintos atributos, ¿no? Y son todas redes neuronales, es tradicional, y luego lo fusionamos para dar un output final. O sea, es un modelo mucho más explicable que el otro modelo. Veamos, estos son imágenes de los datos del dataset de primeras impresiones. Son imágenes aleatorias, no son ni los mejores resultados ni los peores. Lo que podemos ver es siempre, no sé si se llega a ver igual de cualquier manera, lo que vemos es el valor de ground truth, que es el valor anotado por la persona, el valor predicho por el modelo baseline, que es solo el video, y el valor predicho cuando se agrega alguno de los atributos. O sea, por ejemplo, el primer caso ahí dice que el valor de ground truth es de 0,46, o sea, lo que la gente anotó le dio un valor de apertura de 0,46 a esa persona. El modelo predicho, utilizando solamente el baseline, solamente el video, es de 0,28, o sea, es bastante malo. Y el modelo predicho, agregando las emociones, es de 0,44. O sea, 0,46 y 0,44 por agregar la información de las emociones. O sea, las emociones aportan mucho. Una cosa interesante que se notó es que para el agregado de género mejoraba bastante los resultados de la predicción de mujeres en todos los atributos. Lo que marca claramente que había un sesgo en la anotación, o sea, la gente anotó de una manera sesgada respecto de las mujeres, o sea, de cómo asignó los rasgos de la personalidad. Por último, vamos a ver cómo influye, o sea, hasta acá fue nuestro modelo, el modelo propuesto, el análisis que se pudo hacer con los resultados y comparándolo con otros modelos. Lo que vamos a ver para terminar es cómo están distribuidos los distintos rasgos de la personalidad en el dataset de primeras impresiones. Entonces, empezamos a analizar género y etnia. Lo que en este gráfico lo que tienen es cómo está distribuido para hombres y mujeres en cada uno de los 5 rasgos de la personalidad. Podemos hacer este análisis si es correcto porque el dataset es bastante balanceado, son 45% hombres y 55% mujeres. Y lo que se observa en general es que los hombres tienen que las mujeres tienen los primeros 4 rasgos, o sea, la apertura a la experiencia, la conciencia, la extroversión y la amabilidad son más altos en las mujeres que en los hombres, y el nivel de neuroticismo es más alto en el caso de los hombres. Ahora, si nosotros queremos hacer este mismo análisis, pero incluyendo no solo el género, sino la etnia, aquí el análisis es un poco más, o sea, los resultados que podemos llegar a tener no son tan concluyentes porque no queda tan balanceado el conjunto de datos. O sea, solamente está balanceado para el caso de los caucásicos, pero no está muy balanceado ni para el caso de afroamericanos ni asiáticos. Y una cosa interesante que se ve aquí es que los valores, en general, todos los valores de los rasgos de la personalidad para los afroamericanos, los rasgos, digamos, positivos, ¿cuáles son los rasgos positivos? Son de la O a la A, que es la apertura a la experiencia, podemos decir que está bueno ser abierto a tener nuevas experiencias, el nivel de conciencia, de concentrado, de extroversión y de amabilidad son rasgos positivos, mientras que lo de ser neurótico es un rasgo negativo. Y en las últimas 2 filas lo que se ve es que los caucásicos y los asiáticos en general tienen rasgos positivos más altos y rasgos negativos más bajos frente a los afroamericanos que tienen los rasgos positivos bajos y los negativos altos. O sea, claramente hay un sesgo en torno a la gente de color, ¿no? En relación a la edad, lo que vemos acá es la distribución de cómo son las edades en nuestro conjunto de datos. Si ven, está en torno a los 20 y los 30 años más o menos, porque si piensan que son videos tomados de YouTube, en general es gente joven la que hace este tipo de cosas. Y el otro gráfico que sí es bastante interesante, lo que se hizo fueron tomar distintos rangos etarios, o sea, menores de 19 años, entre 19 y 24 años, de 25 a 32, ¿no? Distintos rangos de edades, y se calculó el promedio de cada uno de los rasgos de personalidad. Entonces, una cosa interesante que se observa es que la gente joven, en concordancia con lo que había mencionado anteriormente, la gente joven, adolescentes, suelen verse
como más extrovertidos o más abiertos a la experiencia, y eso es lo que tienen ahí, por ejemplo. Si se fijan, el rojo y azul para la O son valores de alrededor de 0,6, y que es la apertura a la experiencia, y el negro, que es mayor a 60, da 0,4. O sea, en concordancia con lo que mencioné antes, ocurre esto de que, que los adolescentes, la gente joven, suele verse como más extrovertida y más amable, y por otro lado, bueno, aquí no se muestra, pero hay otros trabajos que muestran que la gente anciana es más amable. Perdón, la gente joven más abierta a la experiencia y extrovertida, y los ancianos más amables. Lo de amabilidad aquí es la A, más o menos para todos es igual, no, eso no está presente. Y la última referencia es respecto de qué pasa con las emociones y qué pasa con el factor de atractivo. Lo que se hizo aquí fue tomar el 10%, lo que ven en la línea roja es el 10% de las personas que tienen más altos cualquiera de los atributos. Y las líneas azules son el 10% de las personas que tienen los atributos más bajos, los rasgos más bajos. Entonces, se correlacionó eso con el factor de atractivo. Y una cosa interesante es que si ven la O, la C y la A, que son, perdón, la O, la C y la E, digo, que son rasgos positivos, como decía, están relacionados con gente de mayor belleza. O sea, el 4 aquí, ¿no? Esto aquí, el rojo es las personas más atractivas. Entonces, también comprobamos que en nuestros datos existe ese sesgo que había mencionado anteriormente, donde el sesgo que mencioné era que se relacionaba la gente atractiva con la inteligencia. Y eso se ve en la C, o sea, el valor de conciencia, o sea, qué tan enfocado es una persona, suele asociarse a la inteligencia que uno tiene. Entonces, los datos verifican esto, que también las personas atractivas suelen verse como más conscientes o más inteligentes. Por el contrario, la N, el gráfico del final, si se fijan, es exactamente al revés que los otros, donde la línea azul va por arriba de la roja. Ser neurótico es un rasgo negativo, y entonces, en este caso, las personas bonitas tienen asociado un bajo nivel de neuroticismo, y las personas feas suelen percibirse como más neuróticas. Por último, en relación a las emociones, se hizo lo mismo, se tomó el 10% más alto y el 10% más bajo de cada uno de los rasgos de la personalidad y se los correlacionó con las emociones, con cada una de estas 7 emociones básicas. Y en general también lo que se nota aquí es que las personas de rasgos, o sea, los rasgos positivos de la personalidad, como decía, la apertura a la experiencia, la conciencia, la extroversión, suelen asociarse con emociones positivas. O sea, cuando una persona está expresando emociones positivas, ¿cuáles son las emociones positivas? Alegría, sorpresa. O sea, las emociones positivas se relacionan con rasgos positivos. Y las emociones negativas, que son miedo, disgusto, esas con rasgos negativos de la personalidad, en este caso el rasgo negativo es el de neuroticismo. O sea, si se fijan ahí, en general las barritas rojas son más bajas en estos rasgos, en el medio, y ahí las barritas rojas son más altas. Así que, bueno, para concluir, dos puntos que quiero destacar es que, bueno, les mostré, les presenté un modelo que es una fusión de distintas arquitecturas de redes neuronales para que vean lo que se puede hacer con Deep Learning. En este caso abordamos el problema de estimar la personalidad aparente y abordamos el problema de cómo distintos atributos pueden atribuir al sesgo en la percepción de la personalidad. Los atributos que vimos son la edad, género, etnia, las emociones y el factor detractivo. Como futuros trabajos, que de hecho ya se está trabajando en eso, es agregar algunos otros atributos más, como puede ser los gestos que yo estoy realizando del torso hacia arriba, la vestimenta o la escena de fondo que hay, para ver si eso influye también en la personalidad que percibimos. Como cierre, les voy a decir, bueno, me escucharon hasta acá, digo, ¿para qué sirve todo esto, no? Sería bueno saberlo. Bueno, ahí está el listado de cosas, voy a mencionar algunas. Bueno, interfaces afectivas, robótica social, marketing adaptativo. En relación a marketing adaptativo, imagínense que
uno tiene una cámara que está viendo a una persona que está constantemente percibiendo la personalidad que otros ven sobre esa persona, entonces podría recomendarle tal o cual producto en base a cómo te está percibiendo, cómo percibe tu personalidad y tus emociones. Eso sería marketing adaptativo. En relación al reclutamiento laboral, actualmente ya existen sistemas donde al aspirante a un puesto laboral se le hacen unas preguntas y se lo graba. Y entonces esa filmación luego se analiza. ¿Y qué es lo que se analiza? Se analiza en general lo que dijo en el discurso, si algunas de las cosas que dijo tiene que ver con palabras clave que al reclutador le interesaba. También se analizan las emociones, o sea, los software más actuales tienen la parte de análisis de emociones. Bueno, los software luego tendrán la parte de análisis de la personalidad. O sea, si yo estoy diciendo, yo soy una persona muy extrovertida, no parece, y entonces la máquina va a detectar que no soy una persona muy extrovertida, ¿no? Que quizá esté mintiendo, pero si solo analizo el audio y estoy diciendo extrovertido, va a decir extrovertido bien, y no. Para lo que es psicología, podría utilizarse, por ejemplo, para reconocimiento de la depresión, ¿no? Si uno tiene algunos rasgos elevados como lo que dijimos del grado de neuroticismo muy elevado, puede asociarse a cambios en el estado de ánimo, ansiedad, depresión, etc. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por escucharme y nada, les dejo mis datos de contacto para el que esté interesado en saber más sobre inteligencia artificial, sobre qué es lo que se puede hacer, más sobre este tema. Así que, nada, gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ay, Dios, los maté. Hola. Hola, ¿qué tal? Mi pregunta es sobre el tema del valor psicológico de la conciencia. Sí. ¿Cómo te referías como al sentido de responsabilidad de la persona? O Sí, porque sí, conciencia es muy amplio. Sí, no es la conciencia en términos psicoanalíticos ni nada de eso, es qué tan enfocada ves a una persona para alguna tarea en particular. Es ese nivel de conciencia, concentración, podemos decir. Sí. Gracias. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces damos por fin. El señor. Sí, muy interesante, enredadísimo, Gracias. pero interesante porque, definitivamente ayuda a las empresas y a uno no poner un neurótico en un call center, obviamente. ¿Cómo? No poner un neurótico en un call center a atender llamadas, O sea, porque por ejemplo, sí. definitivamente te va a sacar a todos los clientes, ¿no? Pero la posibilidad de aplicativos para esto, como dijiste, en el marketing o también incluso en aplicaciones estas de dating, Sí. para conocer personas. Creo que ayer hablamos un poco en la conferencia de mercadeo, todo esto que reduce la fricción. Probablemente esto pueda ayudar de repente a una persona a encontrar pareja más rápido y saber si es más afín con solamente que te mande un video y le corres el sistema ¿no? Exactamente. Una pregunta, dentro de las características que colocaste, pues estaba la edad y eso, hay algo que tiene que ver con el uso de las palabras. Sí. Digamos que, por ejemplo, si yo te digo, no, ¿cómo estás? Pero, y cada vez que hablo contigo uso el pero y el no repetir. Sí. ¿De alguna u otra forma eso va conectado con esto? ¿Cómo lo evaluaste en el proyecto? Yo no lo evalué, pero hay trabajos anteriores en el que yo lo que hice con el audio fue tomar el audio crudo y lo pasé por la red neuronal y que la red decida, sin analizar las palabras, sino solamente la señal de onda, los tonos, exactamente. Pero hay otros trabajos donde sí se traduce lo que la persona dijo y se analizan, por ejemplo, palabras positivas o negativas. O sea, se puede hacer, esto perfectamente podrías agregarle otra línea que sería el análisis de sentimientos sobre el texto de lo que uno dijo. Tranquilamente, sí, de hecho se ha hecho ese trabajo. Yo no lo incluí, pero sí se puede. Hola, Darío. Hola. Darío, una pregunta. En el tema de generación de contenido, por ejemplo, hay empresas que se dedican a eso. ¿Uno puede someter el contenido a análisis de este tipo para validar o predecir cuál sería su impacto tal vez a futuro? No lo había pensado, pero sí. No, te lo digo en el sentido porque es un tema que ha cobrado mucho valor últimamente, el tema de la generación de contenido, de la calidad de contenido,
pero obviamente es sujeto a la revisión de personas. Sí. ¿Ok? ¿Qué pasaría si, aunado al análisis de persona, a su punto de vista subjetivo, uno hace pasar esos contenidos por una plataforma, un modelo de este tipo, y nos dé un resultado para comparar, ¿no? Para ver si mejora, si nos ayuda a mejorar o cosas por el estilo? Porque al final nos interesa, bueno, en el caso de lo que yo veía con Orlando ayer en la charla, el impacto de un mensaje. De hecho, es muy importante hoy en día el cómo el contenido está afectando la respuesta de quienes están en la red social, viendo algunas cosas u otras, o tal vez el mercadeo de un producto, ¿no? Pensaba si la utilización de este tipo de soluciones sería ideal. Sí. Eso. Sí, para que te des una idea, y hay un proyecto en Buenos Aires en el que estamos trabajando que al final no se implementó esto y solamente se está utilizando la parte de emociones, que es en un aula uno quiere saber, como docente, quiere saber si sus alumnos, más allá de que uno los ve, si están con el teléfono, si están durmiendo o no, pero uno quiere saber cuál es o sea, ellos querían como de alguna manera poder graficar una curva que define el estrés de los alumnos durante la clase, porque consideran que si uno está muy relajado, o sea, con bajos niveles de estrés, no estás prestando mucha atención. Y si estás muy estresado, quizá la información sea demasiado y no puedas procesarla correctamente. Entonces quieren mantenerte en un cierto nivel de estrés. Entonces, ese es el objetivo. Entonces, partiendo de ese objetivo, decimos, bueno, ¿cómo vamos a medir el nivel de estrés? Por ahora no han llegado a eso y lo único que se está haciendo es colocar cámaras en las aulas y se miden las emociones. Se utiliza la API de Microsoft, entonces se sacan fotos cada tantos segundos y se manda la foto a procesar y si por ejemplo yo sacara una foto aquí que lo veo a todos ustedes, identificaría primero los rostros y mediría de cada uno de ustedes un valor de las 7 emociones básicas, las 6 más el neutro. Entonces, a partir de eso quieren empezar a medir el nivel de estrés. Una propuesta que yo les había dado era de incluir no solo las emociones, que la verdad que la información es no es muy precisa, a pesar de que mucha gente está utilizando las emociones porque es lo que ha llegado a la industria, ¿no? Realmente, pero los modelos, por experiencia propia y por lo que he visto, van muy bien para lo que son las emociones positivas, digamos, o sea, lo que es alegría, ¿no? O sorpresa. Son emociones muy marcadas, de rasgos muy marcados y muy obvios, pero las emociones que son, por ejemplo, tristeza o desagrado, disgusto, se confunden bastante con la cara neutra, o sea, uno simplemente por ahí tiene una cara muy seria y la máquina te lo va a clasificar como disgusto, cuando en realidad es neutro. O sea, en ese sentido no van tan bien lo que es predecir de emociones, y no va bien ni para Microsoft, ni para Google, ni para ninguno. Entonces quizá utilizando, no sé, agregando la herramienta extra de predecir personalidad aparente, se mejore un poquito y pueda llegar más a esto de definir la curva de estrés, ¿no? que queremos en los alumnos. Aplicaciones hay muchísimas. Si te iba a preguntar, Sí. eso por ejemplo para un debate político donde están varios candidatos, Sí. o sea, se pudiera medir en tiempo real, Sí, eso muy bueno, incluso sí. si están mintiendo o no. O sea, porque tiene un aplicativo interesante, por ejemplo, Sí. para los votantes. O sea, les pones a los 5, les pones un AI y está como en tiempo real midiendo todo esto, ¿no? Sí, lo de mintiendo es un poco difícil. O sea, si bien hay características que están asociadas a mentir, como son bastante obvias, o sea, sí, la nariz o me rasco acá el cuello, es como está asociado. Los políticos son muy hábiles para mentirnos y por lo tanto es muy difícil saber si nos están mintiendo o no en base a los gestos, nada más, porque tienen una oratoria muy cuidada y ahí probablemente, o sea, fallemos nosotros y falle también el sistema, digamos. Pero sí, podría ser. No sé si para saber si te está mintiendo, pero sí para saber si... O sea, evaluar los rasgos de la personalidad que está presentando, sí. Sí. Buenas tardes. Una pregunta. Sí, pregunta. ¿Aplicativos o aplicaciones de medicina forense o criminalística para identificar perfiles de psicópatas, abusadores, por ejemplo? ¿Tiene alguna aplicación? No me atrevería tanto. Es un poco... A veces lo entiendo, pero... o sea, parte del supuesto que vos a partir de la cara... Sí, que vos a partir de la cara ya podés saber si una persona está desequilibrada mentalmente. Sí, discutible, muy discutible. Ahí hay algo interesante y es que Sí. te comentas que la base de esto
Sí. digamos que parte de supuestos, de sesgos. Sí. O sea, que es importante siempre que la persona que esté usando este tipo de software entienda que la inteligencia artificial responde en principio a algo humano que la alimentó. Sí. Y que tiene un margen y que es importante que incluso el que lee esa interpretación también va a tener un sesgo. Entonces, contextualizar eso para mí es lo fundamental, porque es que al final el ser humano es el que termina aplicando estas herramientas, y si tú tienes una persona que no tiene un fundamento, que no tiene esas bases de tener claro de que esto es esto y puede malinterpretarlo o usarlo para desinformar o algo así, como lo que hablábamos ahorita, del de mentir, el de psicópata, el de algo. Entonces, al final yo pienso que termina alimentando un poco el prejuicio que tú tengas si no tienes claro cuál es la base. Sí, exactamente. Real Y quizá lo más complicado sea que no haya decisión humana en el proceso. O sea, imagínate un software para reclutamiento de las personas que ya existe, de hecho, que te filtra en base a mediciones automáticas y que a vos solamente te llega, o sea, 100 candidatos se presentaron, te filtra y te llega el perfil de 10 personas a vos nada más. O sea, hace poco, hablando con una agencia que hace recruiting para cargos altos, ellos están incorporando un software de este tipo. Y les decía eso, digo, ustedes analicen, porque él me dice, fenómeno, se presentaron 1000 personas y a mí el sistema me recomienda 10. Y de los 10 que me recomendó me decían, va muy bien, la verdad que 7, 8 le acertó. Yo le digo, genial, pero fíjate, de los 990 que no te recomendó, a lo mejor está dejando perfiles buenos afuera. Y vos esos 990 no los estás viendo. O sea, a partir de un sistema automático que te está filtrando cosas, vos estás viendo, como todo en la tecnología, solamente estás viendo lo que el sistema quiere que vos veas. Es un muestreo al final, y el contexto de la parte humana es indispensable. Es decir, no puedo dejarlo todo ahí, porque puede ser que esa persona en la entrevista tenga ganas de ir al baño en ese momento, y como no lo dejaron, puso cara mal, y yo estoy pensando que tiene que ver algo con el puesto. Hay gente que lo quiere aplicar, por ejemplo, lo que es reconocimiento de emociones para los aeropuertos, ¿no? Entonces vos simplemente puedes tener miedo a volar y expresar en tu rostro emociones negativas, y no por eso sos un terrorista, evidentemente. Acabas de dejar a tu familia y tienes algo... O sea, y sin embargo se está empezando a usar, ¿eh? O sea, hay algunas cuestiones en que yo tendría más reparos. Así que bueno, creo que... ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, damos entonces ya por terminar. Gracias a todos. Adiós. Bueno, y vamos con la conferencia final de este segundo día de este espacio de...